Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, y se lo agradezco mucho, Guillermo Samarripa, el presidente de la AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. Guillermo, gracias por tomar esta comunicación. Con mucho gusto, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Guillermo, y quiero poner parte de lo que dijo ayer el presidente, son 30 segundos, a propósito justo pues de toda esta discusión en la que ha estado el país, que se aprobó en comisiones allá en la Cámara de Diputados. Mira, esto dijo el presidente. Pero como hablamos de cerca de 40,000 millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores. Guillermo, bueno, pues ahí escuchamos, prácticamente el presidente dice que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro se resisten y bueno, acusa ahí obviamente algo que pues a todas luces resulta falso en términos de que le están dando moches a los periodistas y a los columnistas, etcétera, en esta discusión, sobre todo porque contrasta con el comunicado que emitieron, bueno, los que han estado emitiendo, pero por ejemplo el del 15 de abril decía: el dictamen aprobado el día de hoy en la Cámara de Diputados es una muestra del diálogo y genera confianza para los y los trabajadores. ¿Qué decir del presidente? Porque pues ustedes en la AMAFORE han sido, digamos, pues han tratado de dar buenas señales, etcétera, y luego el presidente pues parece que está en otra discusión. ¿Cómo lo ves? A ver, yo empezaría por la discusión y lo que pasó la semana pasada y que acabó el lunes y para tratar de poner ya después en contexto lo del audio que acabas de pasar aquí en tu programa. Se presenta una iniciativa el día 4 de abril y pues como toda iniciativa cuando se presenta, sobre todo cuando está extensa la exposición de motivos, el propio planteamiento, pues toma algunos días para analizarla. El lunes empezó a haber algunas declaraciones y nosotros ya tuvimos ahí alguna postura que empezamos a dar en medios lunes, martes, miércoles, ¿no? A ver, ¿qué traía la iniciativa y qué no traía la iniciativa y dónde estaba lo que generó toda esta opiniones nuestras en la opinión pública, columnistas y demás. En la iniciativa efectivamente se hablaba de estos 40,000 millones de pesos o una estimación de 30 a 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas. Eso la verdad es que al sector y en la discusión pública creo que nunca se estuvo comentando como algo relevante porque estás hablando de un monto que como proporción de los activos es muy, muy pequeño, ¿no? Número dos, el tema de tener un régimen de cuentas inactivas como tal no se estuvo cuestionando tanto, quizá algunos lo cuestionaron y nosotros como asociación no lo cuestionábamos porque regímenes de cuentas inactivas existen en todos los intermediarios financieros, en los bancos y en los demás, ¿no? Ahora, cada uno tiene sus características y en el caso de ahorro para el retiro tiene una característica que es muy particular y diferente a los demás y es este tono que dicen que son imprescriptibles los derechos para reclamar la cuenta, ¿no? Uh-huh. Este concepto de imprescriptibilidad no se cambiaba en la iniciativa. Entonces, en esa parte desde nuestra postura no teníamos tampoco ningún comentario y creo que tampoco se recogió tanto. El tercer punto, y es donde estaba la discusión, la redacción del dictamen del cambio no era del todo afortunada y se prestaba a distintas interpretaciones.
Una de ellas es que se decía que llegando a una edad, el dinero pasaba el fondo y no importaba si la cuenta estaba activa, no estaba activa, ni ninguna otra circunstancia alrededor de la cuenta, ¿no? La gente del Congreso decía que no era la intención, pero la redacción se daba a ello y por eso el tema del diálogo, de aclararlo, y en el dictamen que se aprobó el día lunes pasado, se deja en claro que esto es para inactividad y no para las activas, y ya luego en las reglas está la definición de actividad. Entonces, por eso lo que decíamos el lunes, hubo un diálogo, hubo voluntad de entender dónde estaba la inquietud de la opinión pública, la inquietud nuestra operativa como sector, y por eso se recogió con la modificación al dictamen. El otro tema que estaba también ahí era el cambio al fondo, y nosotros, la verdad, ahí no tomamos postura, porque hoy el régimen está para que se vayan al IMSS. Dentro de todos los recursos que maneja el IMSS, solo tenían una reserva, irse a un fondo administrado por el Banco de México y con la misma reserva, veíamos que uno, que le corresponde al gobierno decir a dónde va, porque es algo que ya está, e inclusive es una solución más limpia que esté aquí, con un responsable al IMSS, que es una institución enorme, y que entra ahí este dinero a la licuadora del IMSS, de la parte de ingresos, gastos, ¿no? Entonces, ese era el punto, y para nosotros eso quedó solucionado. Ahora, en todo este proceso, yo creo que la gran mayoría de líderes de opinión, columnistas, gente de la opinión pública, nosotros como asociación, analistas económicos, creo que el debate lo tomó en la justa proporción, en lo que se estaba cambiando y lo que afectaba. Hubo ahí algunos que lo llevaron al límite, diciendo que esta ley implicaba la expropiación, cosa que nosotros no compartimos y que tampoco la iniciativa lo decía, ¿no? Yo creo que esto que comentabas, que es el presidente, pues es más una declaración, su balance de corte político de todo el proceso, y para nosotros lo importante es que las leyes y las reglas queden bien definidas, y con esto queda un régimen muy adecuado, consistente con el anterior y con lo que ya existía. Entonces, este balance de lo que dice, creo que no es preciso en cuanto a que había un reclamo legítimo y que los propios diputadas corrigieron para aclarar, porque no en este audio, pero en alguna otra declaración dijo que no era la intención, que solo esto, y pues la verdad es que aclarando, pues nosotros no tenemos problema. Claro, sí, o sea, el presidente ha insistido, ¿no? Diciendo, porque evidentemente lo que mencionas, no se están expropiando recursos, había mucha duda, pero sobre todo, y a mí esa parte sí me inquieta y creo que a varios, es, digamos, la forma en cómo se han dado las cosas, porque cuando se presenta la reforma el 5 de febrero, pues esta parte no era tan visible, no se socializó ni se comunicó y súbitamente aparece. Platicaba con el director general del Infonavit y un poco así lo hacía, pero pues eso ha generado desconfianza y más las declaraciones del presidente. Guillermo, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más, porque es un tema obviamente de mucho interés, y hacerte algún par de preguntas con respecto, bueno, pues a lo que piensas, cómo la ves y algunos otros asuntos. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Guillermo Zamarripa, el presidente de la Amafore. Y Guillermo, te planteaba que, bueno, pues hay un marco que sí evidentemente genera
pues dudas, sobre todo porque veníamos de una buena reforma que es la de finales de 2020, en donde convergieron pues los intereses de todos, de los trabajadores, el gobierno federal habilitándolo, vinculado a las aportaciones desde el sector privado para aumentar la tasa de sustitución hacia adelante, y era una buena reforma en donde hubo diálogo, consenso, y de repente pues aparece lo que plantea el presidente el 5 de febrero, no estaba, o sea, digamos, no era algo que había dicho después de la anterior reforma, ni mucho menos, súbitamente aparece, evidentemente estamos en un año electoral, y luego, bueno, pues en su momento se menciona, tendríamos que ir a las urnas, vamos a ir a los mexicanos a las urnas en junio, y a partir de ahí quizás tenga o no los números para una reforma constitucional de ese calado, y de repente aparece esta iniciativa, ¿no? Que aunque sí venía en lo contemplado el 5 de febrero, y como ya hacías el recuento, pues con cierto grado, no sé si llamarlo torpeza, pero sí descuido en términos de si esto iba a ser de manera automatizada. Ahora ya, después del diálogo, y nos lo decías ahorita, pues será solo de las cuentas no activas, pero todo ello pues se da en un entorno pues que no genera mucha confianza. Y luego el presidente los fustiga a ustedes ayer, bueno, y a todos, ¿no? A los medios incluidos, en donde pues no, eso no ayuda mucho al tema de la confianza. Y lo que te quiero preguntar puntualmente, lo quería decir así porque es parte del contexto y de ahí donde pues muchos nos puede generar ciertos grados de inquietud, entendiendo, como ya lo explicabas, que no es un tema de una expropiación, pero sí se toma el control de unos recursos que no se habían discutido tanto. Pero lo que te quiero preguntar, ya queda entonces, bueno, esto va avanzando, todavía faltan otros procesos legislativos y al pleno, etcétera. Pero lo que pasa es que ya se tienen los fondos, pero no se tiene la reforma, ¿no? Porque hasta que no sea una reforma constitucional, pues no queda establecida esa pensión universal, y eso es un tanto extraño. ¿Cómo leer todo ello que te acabo de plantear, Guillermo? Sobre todo, pues porque sí, se da en un entorno pues que no genera mucha confianza. A ver, yo ahí retomaría un punto que tú comentabas antes del corte, de una plática con Carlos Martínez, director Sí. del Infonavit, que decía que quizás la iniciativa tomó por sorpresa, y esto fue parte de lo que generó el revuelo. A ver, yo creo que, y lo ligaría con la constitucional, cuando se presenta la constitucional, que eran de hecho 18 reformas, hubo mucho revuelo, el tema que mencionabas de año electoral, que se veía como un paquete político, pero al menos en el tema de pensiones se decía dos cosas. La primera, que parecía algo razonable, que había que revisarlo, había quien decía que había temas de finanzas públicas, que había que dialogarlo, pero era un cambio de principios y construía sobre la reforma del 2020, y creo que con la idea de que en su momento se dialogaría y demás, como que los distintos actores políticos dijeron en su momento, se platica, ¿no? Pero no había una preocupación del sistema va a desaparecer o algo así, y eso quedó muy claro, y creo eso pues, después de mediados de febrero prácticamente dejó de mencionarse en la opinión pública. Desde el punto de vista técnico, lo que dice Carlos es cierto. Este tema del fondo se tenía que hacer en una pieza separada y decidieron adelantarlo, y eso puede generar parte del ruido, que sin tener la constitucional te estás adelantando en esto. Exacto. Yo ahí coincido con esa apreciación que tiene, pero en otra parte no coincido. En la que no coincido es que se pudo haber comentado, pero la discusión pública no se centró en el fondo. Ya la fuerte, como que eso se dijo al principio, pero después estaba este tema de qué pasaba con las cuentas a los 70. Y ahí es donde se centró, y ahí es donde creo que las y los diputados fueron muy receptivos, y a nosotros nos deja en paz en la microestructura regulatoria, que es lo que buscamos, que está alineada. Y está alineada con el régimen previo, con la excepción de las afores de la imprescriptibilidad, y por eso la discusión del fondo no lo hacemos. Te digo, ruido inicial coincido, pero al final ahí no estuvo la discusión, y esa no fue la discusión
Comisión de Seguridad Social el lunes, y no fue lo que se buscaba corregir en el dictamen. Ahora, regresando al tema de lo que está ahorita, yo creo que ha tenido varias participaciones, algunas el presidente, algunas han sido aclaratorias y todo. Este en particular tiene un tinte pues muy político, pero para nosotros lo importante es que en la iniciativa quedó corregido y nos quedamos con eso como resultado de este proceso de la semana pasada y de principios de esta, que sobre todo para trabajadoras y para trabajadores es muy, muy positivo que el régimen esté alineado con los principios de cuenta individual, propiedad y demás que tiene el sistema. Ahora, otro componente, digo, que eso va más allá de, digamos, de lo inmediato que estamos conversando. Sí, bueno, pues ya lo decías, el presidente está en un canal más político, sobre todo porque pues parece que no hubiera ocurrido la reforma de 2020 y un poco descalifica a todos, ¿no? Pero bueno, lo entendemos, esa parte está en lo político. Ahora, esta parte de estos fondos no reclamados, cuyo monto asciende a 40,000 millones de pesos, en la reforma de finales de 2020 ni se habló de ello, ¿no? O sea, eso no existía en la discusión, o al menos no recuerdo que alguien lo haya planteado. A ver, en la reforma del 2020, esto está regulado en el artículo 302 del IMSS, de la ley del IMSS. En la reforma del 2020 ya existe este artículo, viene de mucho tiempo atrás, y algo se tocó para que el IMSS tuviera una reserva. Bien. Pero un componente operativo, porque te digo, estos regímenes de cuentas abandonadas existen en todos los intermedios del sistema financiero. Y era un régimen que tiene una excepción y se tocó, pero era algo más, digamos, más operativo. Por eso nunca se mencionó, y es un artículo no muy conocido. Pues sí, un artículo que el IMSS lo ha ejercido y las AFORES le han entregado algunos recursos. Si ha habido algunas entregas de recursos, esto existe en la operación y así se ha tenido, ¿no? Pero no era lo fundamental de la reforma ni es lo fundamental de la operatividad del esquema, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Ahora, y ahí es, bueno, otro componente, los 40,000 millones de pesos en el contexto y ya también lo mencionabas ahora, de la reforma constitucional que se pretende, de lo que se presentó el 5 de febrero, pues justo Carlos me decía, no, sí alcanzan, digamos, los fondos, pero parecería que 40,000 millones de pesos en el contexto amplio de lo que se presenta, pues es no mucho dinero, lo decías un poco, por eso no está en el centro. Si lo comparamos con la totalidad del dinero que administran de los trabajadores bajo el fondo del sistema de ahorro para el retiro, pues es prácticamente insignificante, aunque es un monto relevante, ¿no? Y parecería es un monto importante, pero sí, en términos de recursos no es un monto relevante. La discusión estaba alrededor del principio y del régimen. Exacto. Y eso es bien importante, no del monto. El monto nunca para nosotros estuvo en la mesa y creo que en general tampoco, sino era el principio y que quedara bien delimitado como quedó en el dictamen. Pues muy bien, un tema sin duda complejo, Guillermo. Te agradezco mucho el tiempo, la paciencia y sobre todo que nos hayas pues contado cómo lo están viendo en la Amafore en todo este contexto, bueno, pues que es una discusión importante obviamente y que ha generado mucho revuelo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Rodrigo. Ahí escuchamos a Guillermo Zamarripa, el presidente de la Amafore.